¿Cómo están? Buenos días. Buen día, Lice. Buen día. Semana tienen que ponerse al día y se los les voy a ampliar la fecha de presentación. Está ya creo que en la página. Para que entreguen por ahí, por favor, ¿ya? Me resulta más ordenado corregir por la página web. No sé si ya habrán hecho su entrega de la tarea esa de las tasas de crecimiento, pero creo que eso ya está con fechas vencidas. Bien, entonces, obviamente, trabajar el tema de desigualdad y desarrollo es tratar uno de los problemas de la sociedad actual, pero además es un problema que se presenta de manera creciente. Entonces, obviamente, ¿por qué no todos somos iguales, no? Si los puntos de partida de la humanidad fueron los mismos, entonces, ¿por qué algunos países han logrado ser ricos y por qué algunos otros países seguimos siendo pobres, ¿no? Otra pregunta es que cada uno decide cómo va a vivir, o ya viene condicionado a vivir una determinada situación. Cuando nacemos, todos tenemos los mismos puntos de partida. Y si no es así, ¿se deben igualar los puntos de partida? Entonces, aquí fíjense, están nuestras percepciones acerca de, cada uno va a responderse para sí mismo. ¿Qué opina de eso? No existe una única respuesta para todo, ¿no? Entonces, ¿por qué existen diferencias entre ricos y pobres? Existe una variedad de interpretaciones de por qué están esas diferencias, en qué momento se produce el quiebre y la distancia, ¿no? El hijo de un delincuente decidió cómo va a vivir. Y ahora, obviamente, este tema de los puntos de partida, ¿no? Una persona que nace en un hogar acomodado tiene distintas oportunidades de una persona que nace en un hogar pobre. Entonces sus puntos de partida son distintas porque tienen acceso a opciones distintas, ¿no? Ahora, ¿se deben igualar los puntos de partida? ¿Es esto justo? ¿Es justo para quién? ¿No? Entonces, obviamente tenemos que pensar. Entonces, diremos, no se puede hablar de desarrollo sin considerar el problema de la desigualdad, ¿no? Entonces,
un problema que viene acompañando al desarrollo. Y diremos que la desigualdad no es solamente un problema social, sino también es un problema económico. ¿Por qué? Porque es un problema también económico. No podemos ver o atender la desigualdad desde un punto de vista ético y social del deber ser y de lo que podrían estar ocurriendo simplemente con las personas y hacerlo parecer simplemente como un problema ético y social, sino que además la llamada de atención es de que es también un problema económico, porque la desigualdad priva a algunos de grandes satisfactores. Y si la riqueza se encuentra muy concentrada en pocas manos, grandes mayorías estarán limitadas de los satisfactores, pero también están limitados en el ingreso, en el acceso a sus satisfactores, limitados en el mercado, no pueden participar. Y ahí cuando ya nos venimos a ver el comportamiento de los mercados, la apertura, las posibilidades de realización de oportunidades de empleo y de ingreso, comienza a ser un problema económico. Porque si no hay, ustedes saben, en un mercado funciona oferta agregada, demanda agregada. Si no existen las condiciones para fortalecer la demanda agregada, para hacer que todos los sujetos se conviertan de pronto en sujetos de mercado, entonces ahí tenemos un problema económico, ¿no? Entonces tendemos a reproducir las condiciones en las que estamos, ¿no? Ahora, el problema de las desigualdades, ¿cómo se mide? ¿No? ¿Con qué instrumentos vamos a medir? ¿Qué cosas vamos a utilizar? Para identificar, ¿no?, los puntos de desigualdad. Entonces, hablaremos un poquito del concepto de la desigualdad y diremos que es una disparidad existente entre los sujetos, ¿no?, donde algunos tienen acceso a opciones materiales, mientras que otros no. La desigualdad de la renta y la riqueza son parte importante de la desigualdad económica. Y obviamente no se va a quedar en el campo de la economía, solamente esta desigualdad, ¿no?, en el campo de la renta y de la riqueza, sino que también eso va a reflejarse en las desigualdades sociales de la gente, ¿no?, en los accesos a sus servicios básicos, a los satisfactores básicos de vida. Entonces hay desigualdad en la educación, en la salud, en el acceso a las comunicaciones, desigualdad en todos los aspectos de la vida humana. Ahora, también podemos reconocer que la desigualdad podría ser poco perjudicial en el corto plazo o si hay movilidad social. Entonces, ¿por qué podría ser poco perjudicial en el corto plazo? Porque esta concentración de capital en pocas manos, entonces puede ser generadora de empleo y de ingreso para el conjunto de la población. Entonces, en el corto plazo podría estar atendiendo una solución de empleo y de ingreso, ¿no? Pero en el largo plazo, el problema es el largo plazo, porque esto en el largo plazo va a tender a agudizarse. Entonces, ahí hay que poner la atención. O si hay movilidad social. ¿Y qué vamos a entender por movilidad social?
¿Se durmieron? Está bonito el tiempo para dormir, no se me duerman. Estamos aquí, licenciado. Ya. A ver, ¿qué es movilidad social? ¿Qué entienden? La capacidad que tienen las personas para poder, digamos, salir de su nivel social, por ejemplo, de la pobreza a clase media, a... Sí, eso está bien. Eso es movilidad social, ¿no? Es la posibilidad existente en las sociedades de que sus miembros puedan cambiar de un estrato socioeconómico a otro, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿cuál sería el ascensor de esta movilidad social? ¿Cómo podemos pasar de un nivel, de un estrato socioeconómico bajo a un estrato socioeconómico medio, por decir? ¿No? ¿Cuál es el mecanismo que permite esta movilidad social? Uno de ellos es la posibilidad de ganar más. La renta. Hasta apagó mi micrófono. De tener más ingresos, ¿no? ¿Y cómo puedo tener más ingresos? Trabajando más. Teniendo más oportunidades de ingresar al mercado, ¿no? Laboral. Teniendo una mejor educación. Ajá. ¿Y cómo mejoramos el ingreso al mercado laboral? A través de una mejor educación. Entonces, en realidad el único móvil por las vías legales, si quieren ustedes, para tener movilidad social, es la educación, ¿no? La educación que nos permite niveles de formación, cualificación de la fuerza laboral, acceso a otras oportunidades de empleo y de ingreso, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que se distribuye la renta de las personas. Entonces, el origen de la renta está en la producción. En la producción de bienes y servicios en general, ¿no? Esa es la madre del cordero, ¿no? Y obviamente, a partir de ahí, se van a producir retribuciones al uso de los factores. ¿Se acuerdan? De acuerdo a cómo participamos en los procesos de producción, a algunos le corresponden el salario, a otros que tienen cosas para alquilar, reciben rentas o alquileres, y hay otros que obtienen beneficios, ¿no? O ganancias. Y vamos a suponer que tenemos 4 tipos de hogares. De acuerdo a la participación en la producción, vamos a suponer que todos los hogares tienen acceso a un salario o a un sueldo, ¿no? De diferentes retribuciones, por supuesto. Entonces ahí tenemos nuestros 4 hogares que perciben la misma fuente de ingresos, que son sus salarios, ¿no? La mayoría de las personas perciben salario.
Ahora, hay algunos hogares que también pueden percibir alquileres, ¿no? Además de sus salarios, perciben alquileres. Pero ¿quiénes perciben los alquileres? Aquellos que han logrado tener una acumulación de capital, ¿no? Que puedan tener cosas en exceso que puedan ceder a otros a cambio de un alquiler o de alguna renta, ¿no? Eso deviene de las propiedades en realidad que se puedan tener. Y vamos a suponer que algunos hogares también tienen empresas, ¿no? Y que perciben la ganancia de su empresa, no su capital, ¿no? Entonces, fíjense, a esto le llamamos diversificación de la renta. ¿Quién se supone de estos 4 hogares que va a estar en mejores condiciones? Aquellos que tienen más diversificada su renta o sus ingresos, ¿no? En nuestro caso, el ejemplo del hogar 2. Entonces, más o menos así es como funciona la distribución de la renta. No llegan las mismas retribuciones a todo el mundo, ¿no? Algunos solamente perciben una única fuente de ingreso, ¿no? Y generalmente son su salario. Y tienen que mantener, lo usan para satisfacer sus necesidades y la de su familia en su hogar. Ahora, no es lo mismo, también fíjense, lo relativo que puede ser este asunto de los salarios, ¿no? No es lo mismo tener un salario de 10.000 para una familia compuesta por 3 miembros que tener un salario de 10.000 y tener una familia compuesta por 5 miembros, o por 7, o por 8, ¿no? Entonces su posibilidad de generar ahorros son cada vez más exiguos. Entonces también habíamos visto que el tamaño de los hogares, no solamente las fuentes de ingreso, también inciden en las condiciones socioeconómicas de la gente. Entonces, sabemos que existen los pobres, sabemos que están ahí, sabemos que existe desigualdad. Entonces, porque obviamente todo eso se hace visible. Suponemos que la sociedad está compuesta por N personas, o sea, cualquier número de personas, donde I va a ser una persona genérica que va a ir de 1 a N, a 1000, a 100.000, a 1.000.000, a 100 millones, ¿no? Entonces, eso puede ir hasta cualquier número. Y Y sub I es la renta per cápita que percibe cada persona I, o sea, cada individual. Entonces, y para medir la desigualdad desde un punto de vista ético, es necesario considerar los siguientes principios.
En primer lugar, es un principio de anonimato. Entonces, no es necesario, dentro de este principio de anonimato, no es necesario conocer la diferencia individual de cada uno de los sujetos, sino más bien agrupados, ¿no? Deja de tener importancia la individualidad para considerar al grupo, ¿no? O al estrato. También está el principio de la población. No importa el tamaño de las proporciones de la población ni de la renta, ¿no? El principio de población se expresa en términos porcentuales, porque eso es lo único que nos va a permitir comparar poblaciones de tamaños diferentes. No cuando hablamos de 100.000, de 200.000, de 300.000, porque obviamente en términos cuantitativos las diferencias son grandes. Pero en términos relativos, en términos porcentuales, nos permite a nosotros poder comparar con otros grupos poblacionales o con otras sociedades. También tenemos el principio de la renta relativa. Entonces, no importa, aquí me comí, no importa. Sus niveles también absolutos. Porque obviamente tampoco nos permitiría hacer comparaciones, no podríamos recomendar, comparar al rico de los Estados Unidos con el rico de Bolivia, por ejemplo, en términos de cantidades, sus distancias son inmensas, ¿no? Pero sí podemos hacer en términos también relativos de la renta. Y el principio de Dalton nos dice que la transferencia de una persona que no es ni la más rica hacia otra que no es ni la más pobre, entonces estaríamos moviendo en los estratos medios, entonces tampoco mejora las condiciones de desigualdad, porque la desigualdad fundamental está en los extremos, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer alguna medida, tendría que ser entre extremos y no en los medios, ¿no? Entonces, principio de anonimato, porque trabaja con datos acumulados, es decir, con datos agrupados, decimos, con datos acumulados. Segundo, el principio de la población nos dice que trabajamos con porcientos de la población. El principio de las rentas nos dice que trabajamos con rentas relativas. Y finalmente, el cuarto principio nos dice que para corregir desigualdad no se va a lograr si tratamos de mover al interior de los estratos medios, ¿no? Quitarle al que no es ni tan rico para darle al que no es ni tan pobre, ¿no? Entonces, eso solo reproduce pobreza. La curva de Lorenz es el instrumento que vamos a utilizar o el método que vamos a utilizar para medir pobreza. Pero Lorenz es un gráfico que se suele utilizar para representar la distribución relativa
de una variable en un dominio determinado. En nuestro caso, es la representación gráfica del grado de desigualdad existente en una sociedad, ¿no? Entonces, distribución relativa de una variable en un dominio determinado. ¿Cuál es nuestra variable? La desigualdad. ¿Cuál es nuestro dominio? La sociedad. Entonces podemos tomar como dominio el conjunto de hogares o de personas de una región y un país. Y la distribución que se estudia sería el ingreso de los hogares, ¿no? Sobre qué está cayendo. Pero expresado en porcientos acumulados, en porcentajes acumulados. Entonces, de manera gráfica sería así, donde relacionamos ingresos, por ciento de ingresos, con por ciento de la población. Acuérdense que este es el principio de lo que habíamos dicho. El principio de la población y el principio de la renta. Que ambos se expresan en términos porcentuales, no en términos de cantidad, ¿no? Entonces suponemos aquí que este es el 100% de la sociedad y obviamente el 100% de la sociedad percibe el 100% de la renta. Pero en términos de distribución, esta distribución se realiza de manera distinta, ¿no? Si supusiéramos que la renta está perfectamente distributiva, entonces supondríamos que al 20% de la población le correspondería el 20% de los ingresos. Al 40% de la población le correspondería el 40% de los ingresos. Y así sucesivamente, al 60, el 60, al 80, el 80, y al 100%, el 100%, ¿no? Igualamos allá. Pero, además, para medir esto, si se fijaron ustedes, nosotros estamos suponiendo que la población se divide en quintiles. El 20% más pobre, el 20% más rico. Y los porcientos de clase media. O de renta media de la población. Igual aquí, suponemos que el porcentaje del ingreso se divide en quintiles, es de 5. Podemos trabajar también con deciles, obviamente, pero en este método generalmente se divide en quintiles. Entonces, esta curva de perfecta distribución parte del origen 0, 0 y termina en 100, 100. A eso le llamamos la línea de igualdad perfecta, que es una línea que parte nuestro cuadrante en un ángulo de 45 grados. Y esa entonces corresponde a una distribución perfectamente equitativa. En sueños tenemos eso. Entonces, fíjense, Y le estamos llamando a los ingresos y X a la población.
Entonces va a ser y igual a 0 para x menor a 100 y x igual a 100. Perdón, esto es y. No, está bien, porque estamos en este punto. Pero lo que no está bien es este. Entonces, la curva de Lorentz es la representación de cómo ocurre la distribución realmente al interior de una sociedad, de un país o de una región. Cuando hablamos de sociedad en general, estamos haciendo referencia a los países, ¿no? Con algún nivel de desagregación de departamento podemos encontrar la información y también a nivel municipal. Entonces vamos a tener una menor desigualdad en la medida de que esta curva se encuentre más próxima a la línea de perfecta igualdad. Entonces, era lo que les decía, ¿no? Esta línea de distribución perfecta genera un ángulo de 45 grados. Y estos son los datos de Lorentz, la denominada curva de Lorentz. Entonces, mientras más grande sea la distancia entre la distribución perfecta de la renta y la curva de Lorentz, peor será la distribución. Mientras más próxima se encuentre, mejor la distribución. ¿No? Aquí en nuestro ejemplo, por ejemplo, estamos suponiendo que al 20% de la población le corresponde el 10% de la renta, ¿no? Aquí estamos suponiendo que al 80% de la población le corresponde el 70% de la renta acumulada, porque son todas acumuladas, ¿no? Y en este otro caso tenemos la línea roja y la línea verde son curvas de Lorentz, pero que sin embargo una se encuentra más próxima que la otra. Entonces, mejor distribución de la renta tiene la línea roja que la línea verde, porque esa está más lejos de la perfecta distribución de la renta. Entonces, fíjense, en este caso, el 20% de la población percibe el 5% de la renta, ¿no? Y aquí podría estar recibiendo el 55% de la renta. Entonces, cuanto mayor la distancia, mayor será la desigualdad. Entonces, fíjense, nosotros dividimos a la población en quintiles, ¿no? El primer quintil está compuesto por el 20% de la población, el primer 20% o el 20% más pobre, ¿no? El segundo quintil, que corresponde al 40% de la población, ¿no? Porque cada quintil es 20, pero como trabajamos en acumulado, entonces decimos al 40%. Ya estaremos comprendiendo primero y segundo quintil. El tercer quintil, que también es 20, ¿no? Pero cuando hablamos ya del tercer quintil, estamos hablando del 60% de la población y cada uno tiene sus porcientos acumulados. Entonces, cada quintil es 20 y
suponemos, digamos, el primer quintil percibe el 5% de la renta, ¿no? Entonces la distribución acumulada de la renta aquí será también de 5. Al segundo quintil percibe el 10% de la renta, pero acumulado al 40% de la población, ya nosotros tenemos que el 40% de la población percibe el 20% de la renta. El tercer quintil percibe el 15%, significa el 60% de la población, que percibe el 30% de la renta. El cuarto quintil percibe 20 y en el acumulado 30 más 20 serán, hasta el cuarto quintil se percibe el 50% de la renta. Y al quinto quintil tenemos el quinto quintil percibe el 50% de la renta y eso hará el 100%, ¿no? Entonces aquí el asunto es la acumulación, ¿no? Entonces, para acumular, aquí no tenemos con qué más acumular, ¿no? Entonces, al primer quintil la renta acumulada es lo que genera el primer quintil, el 5%. Pero para acumular para el segundo quintil, entonces tenemos que sumar este a este. Sumamos este con este y nos va a dar 15. O si quieren ustedes, es como sumar este más este y nos da este. Entonces 15 más 15 nos da 30. 30 más 20 nos da 50. 50 más 50 nos da 100. Eso ya lo saben por sus conocimientos de estadística. Entonces, creo que esto tengo que quitarlo porque lo vamos a volver a hacer con ustedes. Entonces, fíjense, nosotros aquí tenemos datos agrupados en el salario, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que establecer la marca de clase o la media de promedio, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar esto, ¿no? El límite 1 más el límite 2 entre 2, ¿no? Entonces, vamos a tener en este caso, digamos, de 130 y 170, nos da 300 dividido entre 2 y eso es 150. $90 más 130 dividido entre 2 y nos va a dar, ¿cuánto es aquí? $110. 110. Este ya lo sacamos, que está ahí, abajito, que es 150. 190. 190. 230. 230. 270.
3 días. Y 3 días. Bien, entonces, para saber, por ejemplo, aquí lo estamos haciendo, es un ejemplo de la micro, ¿no? Pero que se aplica para la parte macro, porque estamos haciendo simplemente para ver cómo se calcula. Entonces nos va a mostrar la concentración de los salarios en la población trabajadora. Entonces, ahora sí, ya podríamos saber cuánto es la planilla, ¿no? La planilla de sueldos. Entonces, para este grupo, simplemente la multiplicación de NI, de XI por NI. Pero sabemos que XI es el salario promedio y NI es el número de trabajadores. Vayan haciendo por favor, y me esperan un ratito tanto conmigo. $57,000. ¿No? 100 por 230. 23,000. 50 por 2. 13,500. 13,500. El último. 15,500. Y sumado nos da 180. Entonces, fíjense, tenemos 1,000 trabajadores en total en la empresa. Y el monto de la planilla es de 180,000. Entonces, para esto no nos interesa los datos individuales, ¿verdad? No necesitamos acumular. Vamos a trabajar primero acumulando el número de trabajadores. Entonces, aquí entonces directamente lo voy a poner aquí. Tenemos 100. Estos 100 más estos 400 nos va a dar una población trabajadora igual a ¿cuánto? 100 más 400. 500. Más 300. Tenemos 800 trabajadores. $800 más 100. Tenemos 900. 900 más 50. Y tenemos 950.
Y 950 más 50 nos da los 1000. Que son nuestra población trabajadora, ¿no? Que es igual a esas dos. Entonces, ahora sacamos el porcentaje acumulado de la población. Ya tenemos la población en términos absolutos acumulada y ahora sacamos el porciento de la población. Entonces, ¿cómo hacemos? No digo ese color, pero me está estorbando. Además, muy oscuro, ¿no? Está mejor. Entonces, ese dividido este nos va a dar el porciento acumulado de aquí. Y esto es el 10% de la población, ¿no? Entonces, el 10% de la población, que es lo que estamos entendiendo hasta aquí, el 10% de la población percibe un salario entre 90 y 130, en promedio 110. Licenciada, entonces es 1000 dividido entre 100, no 100 dividido entre 1000. 100 dividido entre 1000 multiplicado por 100 para expresarlo en este dividido entre este multiplicado por 100. Ah, ya, gracias. Ahora, cuando ya lo pasé al fondo, ya no me dejan. Pues ya no me deja mover esto. Entonces, el siguiente va a ser 500 entre 1000 multiplicado por 100. Y eso nos da 50. 50. El siguiente, 800 entre 1000 multiplicado por 100, nos da 80. 900 dividido entre 1000 y multiplicado por 100 para expresarlo en términos porcentuales, ¿verdad? Entonces nos da 90, aquí 95, y esto será al 100%. Y esto le vamos a llamar X, por ahora. Porque para nosotros siempre le vamos a llamar PI, ¿no? Siempre es población. Entonces, hacemos exactamente lo mismo con la planilla de salarios.
11.000 dividido, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuánto significa 11.000 de 180.000? Entonces, 11.000 entre 180.000 multiplicado por 100 y nos va a dar el acumulado de la planilla. $11.000 entre 180.000, ¿cuánto nos sale por 100? 6,1 me salió, Melissa. ¿Sí? Hable ahora o calle para siempre. Sí, eso me salió a mí. Ahora, 60.000 de 180.000, ¿cuánto es? 60 entre 180 multiplicado por 100. 33,33. 33,3, le pongamos con 1 nomás, ¿ya? Ahora, 57.000 de 180.000. $32 sería, porque sale 31,6 o lo ponemos 31,6. ¿Dónde? En 57.000 dividido entre... Ya, 31,6. Sí, eso sería. Ya. $23.000 entre 180.000 por 100. 12,7. 12,7. $13.500 entre 180.000. 7,5. 7,5. Y 15.500 entre 180.000. 8,6. 8,6. Qué bien, lo he hecho trabajar aceleradamente, pero me equivoqué de columna. Eso es de aquí. Y esto está mal aquí, porque teníamos que haber hecho nuestro acumulado. O sea, está mal. Tendríamos que empezar a acumular de esto, pero estaríamos usando, bueno, esto se puede hacer, ¿no? Pero estaríamos usando un método distinto aquí. Esto nos va a dar el 6.1 siempre, ¿no? Pero aquí tenemos que acumular con este, porque este nos debe dar el 100%, me equivoqué. Aquí. Entonces aquí tenemos que acumular 11.000. Bien, me faltó uno. $11.000 más 60.000. 71.000. No, estamos haciendo ahora. Estamos haciendo este con este. Eso es lo que vamos a acumular. Pero ahora lo voy a poner de otro color. No, 11.000 más 60.000. Nos da
71.000. Ahora estamos acumulando así. $71.000 más 57.000. $128.000. 128.000. $128.000 más 23.000. 151.000. 151.000 más 13.500. Creo que es así. Sí, eso sale. Más 15.500. Entonces ya sabemos que 11.000 entre 180.000 son 6.1, ¿no? 71.000 entre 180 por 100, ¿cuánto nos da? Lo borré, pues esos porcientos que nos servían para acumularlo. Y estaríamos expresando en porcentaje. En el otro vamos a hacer haciéndolos con los porcientos del acumulado. ¿Ya? Es lo mismo. Ahí sale 39.4. 39.4. Porque era 33.3, ¿no? Y este era 31.2, creo. Más 39.4. 128.000. 71.1. 71.1. 151.000 entre 180.000. No me digan que ya esa es su eficiencia en términos de 83.8. 83.8 y 164.500 entre 180. $91.3. 91.3 y 180 entre 180 nos da 100. ¿No? Entonces, para nosotros, esta es nuestra información. Que vamos a utilizar para hacer nuestra representación gráfica de Lorenz. Pero dadas las horas, nos vamos a tener que quedar aquí, ¿no? Porque esto lo vamos a tener que volver a hacer de nuevo, ¿ya? Está bien, Lisa. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Nos vemos, chicos, descansen bien, tienen tareita para hacer. Capítulo 3, capítulo 4, yo me imagino, ya yo he visto que algunos han mandado su capítulo 3. Lisa, a mí no me sale que haya abierto para el capítulo 3 soy de sociología en la plataforma para entregar. Ah, ya voy a mirar. A mí tampoco, Lisa, tampoco nos sale a lo de A mí economía. tampoco. ¿Verdad? Sí, Listen, Sí, no sale. no nos sale. No Ah, entonces habilitado. no le he mostrado a los alumnos todavía, ya se los voy a mostrar. Y modifíquele la fecha, dicen como no quieren. Claro que le voy a modificar Gracias. la fecha. Listo, chicos, que estén bien. Igualmente, Lisa. Hasta luego. Igualmente, Igualmente, Lisa. Lisa. Hasta luego, Listen. Feliz 1 de mayo. A ver. Igualmente, Lisa. No hay clase, feriado. Perfecto, gracias, Lisa. ¿O quiere pasar clase?
No, prefiero dormir ese día, tengo frío. De repente hace calor ese día, era hora. ¿Qué les iba a decir? Hemos terminado segundo capítulo, segunda unidad. Primera y segunda unidad es nuestro primer parcial. ¿Cuándo damos examen? Estamos... ¿Prefieren dar un examen viernes o lunes? Acuérdense que nuestro examen es presencial. Lunes, dicen. Lunes, dicen. Viernes, dice. Es que yo trabajo a las 8 los lunes. Viernes puedo entrar a las 9. ¿Qué opinan ustedes? A mí me resulta indiferente. Está bien viernes. Está bien, viernes, ¿no ves? Siendo solidario con sus compañeros. Ya, entonces el viernes 14, ¿les parece? ¿El viernes 13? Sí, está bien eso. Está bien, Liz. Ya, entonces nos juntamos con ustedes el 4. Solo el 4. El 6 estaré de viaje, no vamos a pasar clase. Así que pueden organizarse con tiempo. Pueden dormir más. Planificar su dormida. Ya, entonces desde el lunes 9, 11, 9 y 11 preparamos el examen. ¿Ya? Está bien. Está bien. Ok, pero en la próxima clase terminamos esto y hacemos un otro ejercicio de esto. ¿Ya? Perfecto. Está bien, dicen. Listo, chicos, nos vemos pronto. Entonces voy a guardar mi chat porque a veces me entusiasmo y me olvido. El 6 de mayo. Tengo una reunión en La Paz. Voy a las 7 de la mañana, pues ya no me da porque estaré en vuelo. Porque mi reunión es a las 9. Está bien, dicen. Feliz 1 de mayo para usted. Hasta luego. Igualmente, gracias, chao, chao. Hasta luego, dicen.